Ahora damos la palabra a José Luis Sancho Gaspar, licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, especializado en el arte cortesano español de la Edad Moderna, concretamente en el del siglo XVIII. Trabaja en Patrimonio Nacional como investigador desde el año 86 y ha centrado sus investigaciones en la arquitectura y decoración interior de los palacios reales españoles y el arte cortesano hispánico, particularmente del siglo XVIII, cuyos resultados aparecen en varias publicaciones, destacando los libros La arquitectura de los sitios reales, Catálogo histórico de los palacios, jardines y patronatos reales del Patrimonio Nacional, del año 95, Las vistas de los sitios reales por Fernando Granvilla, del 2001, El Palacio de Carlos III, en el Pardo, año 2002. También ha comisariado exposiciones como Carlos III y los Reales Sitios, en el 16, o Francisco Sabatini, recientemente en el 2021. Hoy nos ilustrará sobre la política regia del mármol, es decir, los procesos de intervención y utilización del mármol exclusivamente para las obras reales del siglo XVIII, como la Granja de San Ildefonso, el Palacio Real, y así como el papel destacado en todo este entramado de dos figuras capitales, los arquitectos Sacchetti y Sabatini. Muchísimas gracias, José Luis Sancho, tienes la palabra. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a Alba y a Manuel y al museo, y a la organización. Y muchas gracias a los que asistís tanto aquí presencialmente como a distancia. El mármol, por definición, y recordemos aquello de los porfirogénitos del Imperio Bizantino, el mármol es un emblema de poder, claro, sea para enfatizar la divinidad o la majestad que viene a ser el poder divino en la tierra, ¿no? Por lo menos así se legitima. Y eso lo tenemos a lo largo de la historia, y para concretar lo más posible e irme corriendo al siglo XVIII, pues el precedente más inmediato en el caso de la España del XVIII, Alba y especialmente Alba y Miguel han definido precedentes. ¿Está ya puesta la presentación? Perdona. No te preocupes. Pues la mía será esta. Muchas gracias. Bueno, pues como decía, el referente más elemental, claro, para hablar de poder vaya, hombre. A ver, ¿cómo doy al anterior? ¿La de arriba? Ahí, vale, gracias. Pues el referente de poder en España, lógicamente, es el Escorial. Hay para los Borbones en el XVIII otro referente de poder obvio, que es Versalles, que es un referente claro para toda la Europa del XVII, del siglo XVII y del XVIII, hasta la Revolución Francesa, o mejor dicho, hasta los primeros años del siglo XIX, ¿no? Entonces, esta manifestación de poder, en el caso español, pues digamos que se concentra en un conjunto muy coherente de edificios y de jardines, que son los Reales Sitios, a los que pertenece el Escorial. Un conjunto grande, pero coherente, que, como tal, pues exige una publicación seria, todavía pendiente hasta el momento, sobre esta cuestión, que aquí voy a resumir muy rápidamente, y que, claro, debe conocer el material, conocer la piedra, pero también conocer la arquitectura, los edificios individuales y su integración y el papel que los arquitectos, los responsables del diseño, juegan en todo esto. Porque el diseño tendemos a pensarlo en monocromo, ¿no? Mientras que el diseño, pues, o la pintura, la arquitectura con mármoles es arquitectura pintada, ¿no? Y la paleta, en este caso, es evidentemente muy importante. Y como han señalado especialmente Alba antes, pues esta cuestión de gusto, es decir, el arte evoluciona con el tiempo, hay vueltas atrás, hay legitimaciones basadas en la vuelta a la antigüedad evidentes,
pero el arte cambia al paso de las generaciones, lo que llamamos el gusto o la estética, y eso supone un gusto en la elección de color. No es lo mismo en una escuela de pintura que en otra la paleta, como dicen los técnicos, y ha señalado antes, Alba, de manera muy especial, este uso de la variedad piñonada de Espejón, del mármol de Espejón, en la Edad Media española y en la época de Felipe II. Si vamos al presbiterio de la iglesia del Escorial, todo esto que encontramos aquí, las gradas, gran parte del retablo, no todo, pero gran parte es de esa variedad piñonada de Espejón. Cuando se construye el Escorial, hay por parte del rey, y ha señalado ahora mismo Miguel con muy buen criterio, que las canteras de mármol blanco de Almería pues están ya disponibles, digamos, en el sentido de que forman parte de la monarquía de España. Y se utiliza, por supuesto, se hace una campaña por parte de Felipe II general de búsqueda de mármoles. Y hay una cosa que señalan los eruditos del XVIII, concretamente Antonio Ponz, cuando habla del taller de mármoles de Palacio y de los mármoles que se han utilizado para la decoración del Palacio en época del Palacio Real de Madrid, en época de Carlos III y de Fernando VI y de Carlos III, dice: en vista de lo dicho y de lo que se omite, quiere decir por no alargarse, no parece iba descaminado Jacopo Trezzo, Giacomo da Trezzo, cuando le dijo al padre Sigüenza que cuantos mármoles y jaspes habían llevado los romanos a su ciudad, a la urbe, eran de España, a lo menos que cuantos él conocía se hallaban en ella. Esto, evidentemente, por parte de Giacomo da Trezzo, es un rasgo de adulación cortesana a Felipe II, para destacar que es señor de unos reinos que son riquísimos en canteras. Evidentemente no es verdad que todos los mármoles de la antigua Roma vinieran de España, esto lo sabemos perfectamente. Pero este énfasis de Felipe II en el mármol es muy interesante. Y es muy interesante que explotase Espejón y que explotase también Granada. Y no solamente para el blanco, que trae en gran cantidad, y lo hemos visto antes en el sepulcro de su hermana en las Descalzas Reales. Descalzas, que en ese sentido es un edificio muy revelador, uniendo a lo que decía ahora Miguel. Porque todo el mármol del claustro, que es del año 1520 aproximadamente, viene de Génova, es decir, es un mármol que todavía se importa. Es más barato todavía en ese momento para Castilla traer mármol de Génova, nada menos, por barco hasta Sevilla y de aquí a Madrid, que explotar una cantera. Y sin embargo, 50 años después, esto ha cambiado, y ha cambiado gracias a la gran operación que supone el Escorial. Y el Escorial, ya digo, Espejón, sí, pero también mucho mármol blanco de Granada o de la Sierra de Filabres, o como ahora decimos de Macael, las tres cosas son lo mismo, pero también mucho mármol que le encanta a Felipe II, verde de Lanjarón, verde de Granada, como el verde de Prato en Italia. Es decir, hay una ligazón con el verde que se usaba en Italia, no solamente de Prato, entonces se busca, se encuentra, y es un mármol que tiene un enorme éxito. Y lo primero que quiero destacar es este cambio que ya ha señalado Alba entre ese gusto del XVI, de Felipe II, donde de Espejón no se utiliza ni el amarillo y morado, por lo menos de manera relevante, sino masivamente y que, sin embargo, cuando Felipe V empieza sus grandes obras, entre las que destaca este retablo de la granja de San Ildefonso, donde domina el rojo de cabra, el mármol rojo de cabra y el verde de Lanjarón, de Felipe V en adelante no le interesa para nada el mármol de la variedad piñonada del conglomerado de Espejón. Le interesa el amarillo y morado. En esta obra, que es de 1720-22, La Cascada, y en general los jardines de Aranjuez, vemos al fondo la cascada, y cuidado, que no estamos viendo la cascada actual. En cuanto a la forma, sí, pero en cuanto al color del mármol, no. La cascada actual debe su color actual a una completa reedificación en el siglo XIX que puso su gusto, y al poner su gusto cambió el color. Lo que antes era amarillo de Espejón lo convirtió en blanco, y lo que antes era blanco lo convirtió en un mármol negro de Bilbao, rojizo oscuro de Bilbao. Entonces, la cascada, que es la primera gran obra, y todas las esculturas del Jardín de la Granja, suponen esa primera campaña
muy pocos años después de la Guerra de Sucesión, una campaña que es como un nuevo Escorial. Es la gran obra de los Borbones en España. Y suponen una gran traída de mármol que empieza con este amarillo de espejón y con el blanco para las esculturas, empezando por los jarrones que vemos en primer término, que eran de mármol, ahora no están allí. Se los lleva Carlos IV. Por lo tanto, ¿eso qué supone? Supone traer mármol de Génova, pero ya traer mármol de España. Y exactamente como acaba de decir Miguel, se trae mármol de Génova para las esculturas y se utiliza el blanco de Macael o de Filabres para todo lo demás. ¿Por qué? Porque el grano de Filabres es más gordo y entonces para los escultores franceses que trabajan aquí y que están acostumbrados al mármol estatuario de Carrara, piden Carrara. Luego también acaban haciendo cosas, sobre todo los últimos escultores de la Granja en mármol de Macael, pero en principio hay, decir, bueno, sí, hay mucho mármol en España y traemos mucho. Todo el blanco de la Cascada y todos los pedestales, aquí por ejemplo en esta imagen, el jarrón es de Carrara y el pedestal es de Macael. Entonces, pero se empieza a introducir una enorme cantidad de mármol blanco del país. Este gusto por el amarillo no es privativo de Felipe V. En Schleichheim, que es este palacio que ustedes conocen por una película muy famosa de Stanley Kubrick, en Schleichheim, que es un palacio de un aliado de Felipe V, del Elector de Baviera, la Cascada, que tenemos aquí en primer término, si miran el mármol, se verá muy mal, pero al lado izquierdo, esa cascada, que es muy grande, es toda de un mármol de color amarillo, muy parecido, aquí lo pongo en contraposición, con el amarillo de espejón, utilizado en la cascada de mármoles de la Granja. Es decir, hay un elemento de contemporaneidad, de gusto cortesano en la Europa de finales del XVII, en este caso ya principios del XVIII, que asociaríamos a la etiqueta estilística rococó, con un gusto muy claro por este amarillo pálido, amarillo dorado, y por su contraposición con el blanco, igual que en las boiseries francesas de fondo blanco con elementos dorados. Este gusto le lleva a Felipe V efectivamente a iniciar más reconocimientos de canteras. Y de una manera un tanto no siempre coherente. Quiero decir, este suelo, aquí vemos una sala del Palacio de Aranjuez que asociamos con Carlos IV, es Carlos IV la sala, pero el suelo no. El suelo, porque aquí había otra decoración en época de Isabel de Farnesio y de Felipe V. El suelo es de Felipe V. Y el suelo ya está sacado de canteras españolas. Aquí ya hay, el verde es de Lanjarón, el rojizo es andaluz y el blanco, evidentemente, es blanco de Macael. Es decir, empieza a haber una búsqueda de canteras para estas obras de prestigio. Y digo no siempre coherente porque cuando años después, esto es de los años 30, cuando años después Felipe V encargue los suelos del Palacio de la Granja, los suelos de mármol que en la planta principal de la Granja ven ustedes, son, sin embargo, de nuevo de Génova. ¿Por qué? Porque seguían siendo más baratos. Entonces, cuando en un momento dado... Es decir, que hay una política coherente del mármol que empieza con Felipe V, pero que tiene también sus incoherencias. ¿Cuándo es la gran... esto que empieza con la Granja, ¿cuándo lo desarrollan los Borbones? Empezando con Yubara, pues que es este señor. Yubara ha visto cosas magníficas en Roma, es un arquitecto de genio, no de talento, de genio, y ha construido cosas magníficas en Turín y alrededores para el rey de Cerdeña, para los Saboya, especialmente la gran iglesia de la Superga, ¿no? Y es decir, está acostumbrado al despliegue de mármoles en sus propias obras. Y Yubara es llamado para el Palacio Real Nuevo de Madrid, palacio que se plantea de una manera que aquí no voy a contar, pero con gran magnificencia, con esa magnificencia de diseño, de tamaño y material, que acaba, sin embargo, siendo el palacio que conocemos ahora en manos de su discípulo Sacchetti, que es una víctima de este cambio, no un culpable, y que pasa por una serie de vicisitudes de proyecto con las que no me enredo aquí, pero solamente destacar que uno de los elementos básicos, ¿se ve el cursor en la pantalla? Es la capilla, que primero está en el lado meridional y que, es que el plano está invertido, y que acaba estando donde la conocemos ahora, en el lado norte, cuando las escaleras están aquí, este es el Salón del Trono, y aquí están las escaleras, aquí está la capilla. La capilla acaba siendo más grande con este diseño, y en este diseño definitivo, ya de la época de Fernando VI, vemos la capilla, una galería para la reina, otra galería mayor para la reina,
las escaleras y el Salón del Trono, aquí en medio donde continúa estando, abajo, que son piezas de gran magnificencia. Es decir, toda esta escuela de Yubara y Sacchetti, que es un continuo, supone una construcción que es concretamente esta, y una construcción que se plantea con gran magnificencia. ¿Eso qué supone? Supone una concepción en mármol, especialmente la capilla. Podría extenderme aquí sobre el diseño de Sacchetti para la capilla, que es bastante diferente del definitivo, pero solamente quiero destacar que, aparte de la capilla, Sacchetti también proyecta otros salones con mármol. La capilla la proyecta con todo detalle y eso causa un comienzo de exploración de canteras sistemático. El palacio empieza su construcción en el año 38. A partir del año 40 hay una exploración sistemática de canteras, empezando por las que ya se conocían. Y no solamente, como digo, la capilla, sino los salones, el que finalmente, bueno, el que ahora es el del trono, pero también esa Galería de la Reina que les he mencionado, donde aquí hay un proyecto relacionado con ella y el proyecto definitivo que vemos abajo. Proyecto definitivo que ya en 1998 publiqué. No un plano que encontré, porque este plano no lo encontré, este plano lo fabricamos. Es decir, que reconstruimos a partir del diseño que ven abajo, que es monocromo y es el original, cómo, según la descripción de los mármoles elegidos, lo que él llama el casamento de mármoles, el casamiento de colores, cómo, digamos, este diseño lo pinta el arquitecto, lo pinta Sacchetti para obtener este efecto de color. Cosa que, ya digo, publiqué en el año 98, aunque luego ha sido publicado por María Elisa Tárraga como inédito en el año 2009, pero estaba publicado ya. Es decir, hay toda una necesidad de conocimiento unidos no solamente de los especímenes de mármol de la colección de Palacio, sino de la historia detallada de los edificios mismos. Porque, como digo, hay un fenómeno paralelo. Es este fenómeno de diseño y en lo que aquí nos cuenta una Real Orden de 1749, cuando ya, en septiembre del año anterior, Fernando VI, dentro de esta operación de ir buscando canteras, copia la política francesa del mármol, la política de Luis XIV sobre el mármol francés, que fue muy bien estudiada por Geneviève de Bresque-Bautier en un artículo de los años 90, se lleva ese título, la política real del mármol francés, y luego en un libro por Pascal Guillien. Y entonces esa política real, copiada aquí, lógicamente, por los Borbones, es muy sencilla. Las canteras del reino son del rey. Y si alguien quiere hacer algo con mármoles, tiene que pedir permiso para sacar mármoles. Pero por definición, las canteras son para el rey. ¿Para qué? Para la obra de palacio. Y para las obras en los otros palacios. Pero por definición, por aquello en lo que estamos ahora, que es la obra del Palacio Real Nuevo de Madrid. Y en ese sentido, como por ejemplo vemos en este caso de la capilla, los reyes tienen claro que el arquitecto tiene que elegir los mármoles y plantearles un diseño para su aprobación. Esto supone un muestrario que más de una vez ha habido arcas de este muestrario, son 8. Aquí les muestro por orden, esta es la primera donde les destacaría, pero si me detallo con esto, pues no acabaríamos nunca y quiero en lo posible sujetarme al tiempo. Las 2 primeras son del mármol de Robledo de Chavela. Y luego les diré por qué destaco Robledo, que son las 2 primeras de arriba. Las 2 siguientes, más oscuras, son de San Pablo, de los Montes de Toledo. Y bueno, el muestrario está ordenado geográficamente, no me voy a alargar, pero son 8 arcas conservadas. Como ven, cada una tiene su numerito que reenvía la leyenda, donde da el lugar, las leguas a las que está distante de la corte de Madrid y si la cantera es abundante o escasa. En ese sentido, es interesante destacar que la cantera de mármol manchado, el del Escorial, de Espejón, es abundante. Es decir, no es que no saquen mármol del de Lunares, vamos a decir, de Espejón porque no haya, sino porque no quieren. Y estas 8 arcas, que aquí les paso, ya digo, va por orden, esta es la conservada con mayor integridad, porque ya ven que hay algunas faltas ya antiguas. Estas arcas eran las que se utilizaban para, lo que mencionaba el documento anterior, para que el arquitecto y los reyes, con esto delante y con varias opciones, decidiesen el color definitivo.
de la composición, vamos a decir. Y en este sentido es interesante destacar esa capacidad, por lo tanto, del patrono para decir, no, esto no me gusta, quiero otra cosa. Por ejemplo, la primera opción de Sacchetti para las columnas del Palacio Real era espejón. Y, sin embargo, la opción que los reyes quieren definitivamente no es esa. Y eso, claro, obliga a cambiar toda la armonía de color del conjunto del casamiento de mármoles de la capilla. Este muestrario no se construyó de una vez. Sabemos que las arcas son de los años 90, las 8 arcas tal como las vemos ahora son de los años 90, están ya, digamos, terminadas por Sabatini. La última, que es esta, nunca estuvo llena, llegó hasta el número 311 de muestras, pero se preveía que podía continuar explorándose la riqueza del reino y, por lo tanto, trayéndose más muestras, pero es una operación que empieza realmente, se puede decir que en 1742, cuando un señor llamado José Curcio Hurtado de Mendoza, que había reconocido varias canteras para el uso de las obras reales, pide entrar en el Real Servicio porque había estado comisionado para esto, y presenta un memorial en el que insiste en la idea de la utilización del mármol como material de prestigio. Y dice, teniendo presente cuán glorioso sería para la nación española el que, como palacio que se labra para un tan glorioso monarca como vuestra majestad, sus adornos fuesen los más especiales que se encontrasen en los de la Europa y que estos se facilitasen con el menos costo, etc. Es decir, insiste en la conveniencia de la exploración de los recursos del reino y, de nuevo, en esta idea de prestigio de que los mármoles procedan, como teóricamente los de Roma, todos de aquí. Esta operación, por tanto, se hace a partir de este momento con Sacchetti, tiene un momento clave en esa declaración del año 48 de que los mármoles son, por definición, del rey, y empieza rápidamente a manifestarse en obras, no solamente en palacio. Por ejemplo, Fernando VI, ¿qué hace? Pues en su reinado, la reina viuda encarga el Palacio de Río Frío y el suelo, por ejemplo, de la capilla de Río Frío, es una obra de ese reinado, pero destacadamente en Madrid tenemos una obra real que es las Salesas. ¿Por qué quiero destacar las Salesas? Por el mármol verde de Espejón. El mármol verde de Espejón es para los Borbones uno de los mármoles, digamos, más representativos, digamos casi el mármol por antonomasia del rey. Primero porque les gusta mucho, como le había gustado mucho a Felipe II, pero a ellos les gusta más, lo usan en más cantidad. Segundo, porque es una cantera ya escasa en el XVIII, ahora completamente no se encuentra, o por lo menos no se explota, o no merece la pena explotarla. No hay mármol sacado verde de Lanjarón que yo sepa en el siglo XIX, y, sin embargo, en el XVIII es el mármol reservado a los lugares de mayor prestigio, como este retablo de las Salesas, como el Salón del Trono de Madrid o como el dormitorio de Carlos III, que tiene un particular gusto por esta variedad de mármol. Evidentemente, en Salesas destaca el amarillo de Espejón, nunca el otro, el amarillo o el que vemos aquí, que es el amarillo y morado. El amarillo y morado de Espejón, este que vemos aquí en los escalones del altar, es un mármol que nunca aparece en el Escorial, que yo sepa, y sin embargo gusta mucho a los Borbones, y hay que relacionarlo con aspectos de gusto. Es decir, por ejemplo, a Felipe V le gustan en la granja las esculturas del jardín, que son de plomo y que hay que pintar. No las quiere de color dorado, las quiere de color bronce rojizo. Y eso le dice el que le suministra la pintura desde París. Bueno, esto ya no se lleva, esto del bronce rojizo es antiguo. Y se llevan... No, el rey las quiere de bronce rojizo. Igual que en su cuarto, Felipe V tenía unas cortinas de color violeta, ¿no? Que aquello, claro, ojo, violeta con bordados en plata, con lo cual no tenían por qué ser necesariamente pues como una procesión de Semana Santa, como me dijo una vez una colega, sino que podían ser algo más divertido, ¿no? Pero hay un elemento de gusto que no solamente hay que verlo en la construcción y en el mármol, sino en un conjunto de cosas, ¿no? En el caso, volviendo a la Real Capilla de Sacchetti, que es la gran composición de la época de Fernando VI. Esta gran composición, como les digo, hubiera sido completamente distinta si las columnas, que son de una pieza y que suponen un enorme esfuerzo, como aquel que también describe Saramago en su novela El Memorial del Convento, donde hay una escena inolvidable de cómo es el transporte de la enorme piedra de encima de la puerta de Mafra, ¿no? Pues imagínense lo que fue traer estas columnas, 14 columnas de mármol negro de Mañaría, en Vizcaya, de una pieza,
traerlas a Madrid. Bueno, en principio iban a ser de Espejón, que era una cantera mucho más cercana. No, los reyes, que usan mucho Espejón, como acabamos de ver en Salesas, para la capilla quieren otra composición, y quieren una composición donde los fustes de las columnas son negros, y es lo primero que traen. Es curioso que, es una gran historia que ya tenemos estudiada y que esperamos publicar, la decoración de marmórea de la capilla, que no pasa de ahí. Porque, es decir, está terminada de cornisa para arriba toda la decoración de estuco, pero de cornisa para abajo Carlos III se encuentra en las columnas solas, lo deja todo como provisional, encarga esa decoración de estuco como decoración provisional que los operarios del estuco hacen en un mes de agosto, a todo correr, y lo provisional es eterno en España, como dijo Galdós, y la capilla, que como sagrada pues es eterna, ahí quedó y no sabemos, en fin, no sabemos del todo bien cómo era la pintura, el cromatismo ideado por Sacchetti para ese conjunto, ¿no? Que aquí vemos en su estado actual. Claro, destacar que el estuco ha suplido mal a esa decoración de mármol, que hubiera sido una magnificencia propia de una hija del constructor de Mafra, como era doña Bárbara de Braganza. Bueno, pasando muy rápidamente por Palacio, claro, ocurre una cosa. Después de la llegada de Carlos III, ¿cuál es el gran momento de esplendor para lo que nos ocupa? Pues Carlos III y Carlos IV. Digamos que el cenit se alcanza en realidad con Carlos IV. Pero haciendo un rápido recorrido por el Palacio Real, nada más, pues en el Palacio Real se ve una superposición, o sea, una evolución a lo largo del tiempo de este gusto, ¿no? Por ejemplo, les citaba antes Robledo. De Robledo vienen los escalones de la escalera principal. Y ojo, que no querían que fuera de este color en principio. Carlos III los quería blancos. ¿Cuál es el problema? Los quería blancos y de una pieza. Entonces, blanco de una pieza y en Madrid, pues no es tan fácil. Con lo cual, no se traen de filabres, se quieren traer de Urda, que es un mármol blanco de no mala calidad, pero en definitiva hay que renunciar a que sea blanco y de una pieza, y se trae de este gris de Robledo, que es un muy buen mármol y que, digamos, sirve a que no sea un color muy oscuro y a que sea un color, una pieza resistente y de una pieza. Los suelos del Palacio Real, porque Carlos III renunciará a hacer salas enteramente de mármol, es decir, con los muros revestidos de mármol, como hubiera sido esa galería de la Reina que les enseñé antes de la época de Sacchetti. ¿Dónde luce el mármol? En algunas partes, los oratorios, sobre todo, oratorios que no han subsistido. Por ejemplo, el oratorio del Rey era enteramente de mármol verde de Lanjarón y fue demolido por Alfonso XII. Los oratorios de Carlos IV también fueron desmontados por Alfonso XII, uno se conserva en el Escorial. ¿Dónde luce ahora, por ejemplo, eminentemente el mármol en los suelos? Por ejemplo, este pavimento se debe a Sabatini, el del Salón del Trono. Sabatini, para Carlos IV, también hace todo un proyecto de decoración de este salón con pilastras de mármol, pilastras que se quieren de un color especial, y vienen de Córdoba, lo cual obliga a unas dificultades tremendas en su saca, pese a lo cual acaban llegando a Madrid, pero sin embargo, debido a varias cosas, esa decoración nunca se termina. Sin embargo, lo que sí se termina de esa decoración, que hemos estudiado en un artículo en Archivo Español de Arte con Raúl Gómez Escribano, se termina el pavimento, que es de Sabatini, pero Sabatini, que es el que más pavimentos diseña en Palacio para Carlos III, no es el que diseña los más espectaculares. Los más espectaculares se deben, claro, al diseño de Gasparini, están en la cámara de Gasparini, pero también, que ve el público, pero también, este es un detalle, fíjense qué calidad de ejecución, pero también en los gabinetes inmediatos que el público no ve, en los 3 gabinetes de despacho del rey, también diseñados por Gasparini, también con una decoración en la pared muy rica de marquetería, de bronces y de maderas finas, pero también los suelos son de marquetería. En este primer despacho, en este segundo despacho, que era el efectivo despacho del rey, donde vemos una presencia importante de un mármol amarillo a discutir si es Espejón o Saceda, otro mármol de la provincia de Guadalajara, amarillento, muy apreciado por los Borbones, y en él
gabinete verde o librería o tercer despacho del rey. Al llegar aquí tengo que enfatizar que ¿quién hace esto? Los marmolistas de Palacio. ¿Quiénes son? Pues unos impelichadores, que es la palabra castellanizada, los impelichatori romanos, traídos por Sabatini. Impelichatori que ya en el último reinado, en el 58, de Fernando VI, se planteaba traer para acometer toda esta obra de mármoles de la capilla, la escalera de la reina, y que finalmente quien los hace venir es Carlos III, es Sabatini, ya en el año 60, y son, lógicamente, dos romanos. Es decir, el mármol no viene de Roma, no se utiliza mármol, pero sí se utilizan las técnicas. Y, por cierto, no he mencionado un precedente, que es el retablo actualmente en las Descalzas Reales, que es un encargo de Felipe V y que ya en 1716 marca un decidido gusto, incluso antes de comenzar la granja, por hacer obras de mármol a la romana. Por lo tanto, ¿qué trae Carlos III, que viene de Italia, de Caserta, de ser el rey italiano espléndido por antonomasia? Trae dos impelichadores romanos, que son Nicola Rappa y Domenico Galeotti, y al taller de estos dos impelichadores que hacen dinastía, cuando en el 77 Rappa está ya para retirarse y Galeotti muere, su hijo, Juan Bautista Galeotti, sigue. Cuando este Juan Bautista Galeotti muere, le sucede un español llamado Miguel Rodríguez, es este mundo de las técnicas que hacen italianos pero que heredan españoles, continúa con otro Gómez que hace un magnífico suelo que ahora veremos en 1840, es decir, hay un taller de mármoles. ¿Qué ocurre con este taller? Ocurre que precisamente no sabemos qué pasa con la documentación del taller de mármoles, es decir, si ustedes esperan que yo les enseñe un diseño de este suelo, no conocemos diseños de ninguno de los suelos de Gasparini. Este suelo, que es el de gabinete de porcelana, no debe de estar diseñado por Gasparini, debe de estar diseñado por el mismo que diseñó el gabinete de porcelana, lo cual es otro problema, ¿quién fue? No parece del estilo de tal, pero si esperan que sepamos al día de hoy algo sobre los diseños, sabemos muy poco, por no decir nada, y no se conservan diseños, en suma. Evidentemente, la gran figura de este momento de Carlos III es Sabatini. Sabatini tenía una enorme biblioteca que ha sido muy bien estudiada por mi compañera de la Biblioteca de Palacio, por Arantxa Domingo Malvadí, en el catálogo, porque fue publicada ya en el año 93, pero un análisis de la biblioteca lo ha hecho Arantxa en el catálogo de la exposición antes citada sobre Sabatini del año pasado, y evidentemente no solamente este curso de arquitectura de Davilliers, sino otras muchas fuentes que Sabatini tenía en su biblioteca le sirven para hacer las composiciones. Y Sabatini es el autor de los demás suelos que hay en Palacio de la época de Carlos III, algunos de ellos trasladados en el siglo XIX, como este que estuvo en el cuarto de la reina y que ahora está en la sala donde se exponen las porcelanas, y la traslación tiene una lógica, pero no tengo tiempo para contársela. Destaca aquí, ven el verde de Granada mezclado con un amarillento como el despejón o el de Saceda, y con el sempiterno blanco. Hay elementos que se han conservado in situ, como estas entrepuertas, que están en la sala de donde procede ese suelo que les acabo de mostrar. Hay composiciones misteriosas, porque esta se debe en parte, desde luego, a Sabatini, sí, toda la cenefa, pero el centro de la composición es posible que esté rehecha ya a finales del siglo XIX, principios del XX, lo cual es más discutible. O esta, que es enteramente de Sabatini, pero les planteo una cosa. ¿Tenemos perfectamente documentada la ejecución de cada uno de los elementos de mármol en los palacios reales? No. ¿Por qué? Pues una de las razones es que la documentación del día a día del taller de mármoles no se conoce, no existe. En parte porque las órdenes fueran verbales, en parte porque el taller de mármoles que estaba en la Casa del Martinete, que estaba donde ahora, bueno, en la Cuesta de San Vicente, a la altura de la calle Arriaza, en esa puerta de entrada al Parque del Palacio, pues que tuviera un archivo propio que pereciese en la época de la ocupación francesa aproximadamente. No hay una documentación del día a día o una documentación, digamos, de esas discusiones con el arquitecto acerca de la composición de los suelos. Por ejemplo, podemos inferir que este suelo, el del relicario de Palacio, que ya es de Carlos IV,
se deba al autor de todo el diseño del relicario, que es Ferroni, pero eso mismo está por discutir. Este suelo tiene que ser de Sabatini, que es el autor de otra sala ya de la época de Carlos IV. Este suelo es un caso muy curioso porque es el de un gabinete diseñado por Gasparini, pero trasladado en época de Carlos IV, y donde, por lo tanto, deja atrás el suelo que ya hemos visto, que les he mostrado uno de los gabinetes del rey de Gasparini, dejan atrás el suelo de Gasparini, y Ferroni, que es el adornista de Carlos IV, hace este diseño que intenta ser rococó en algunos detalles, pero que sin embargo ya es otra cosa, ¿no? Y entonces tenemos claro que este diseño es de Ferroni, pero el día a día y sobre todo la identificación exacta de cada una de las procedencias de estos mármoles están al día por hacer, aunque hay mucha bibliografía citada, pero que luego nunca se puede encontrar de una manera certera en Internet acerca de un proyecto de investigación que sobre esto dirigió María Luisa Tárraga y que no creo que haya completa una identificación de cada uno de los elementos utilizados en un suelo como este, que como ven es un suelo harto complejo de diseño y de ejecución sobre la cual nos gustaría tener más datos. Hay otros casos complicados. Por ejemplo, este suelo está en un gabinete interior para el que no fue hecho. Esto era el suelo del oratorio de Carlos IV, suelo desplazado por Alfonso XII. Quiero decirles, a la hora de tratar este tema de los mármoles en las obras, hay que conocer muy bien las obras, hay que conocer muy bien el conjunto del palacio y su evolución, no solamente en el siglo XVIII, sino hasta el siglo XX, porque han cambiado muchas cosas. Una casa es algo vivo, que se mueve, donde la vida cambia, y por lo tanto, hasta los suelos de mármol se mueven. Este, que es como ven, de una ejecución fantástica, esta pieza, por ejemplo, que es el solado del altar, está en otra sala, reaprovechada. Es decir, volviendo a los elementos reaprovechados. Si tienes un suelo como este, si no eres tonto, no lo tiras, ¿no? Otros suelos, como este, que son es de Sabatini, de Carlos IV, del actual comedor de diario, son muy coherentes, muy representativos de ese momento. Aquí pasamos ya a Fernando VII. Fernando VII, monarca del que queremos generalmente no acordarnos, también hizo cosas. ¿Y qué vemos aquí? Pues un suelo del que fue su dormitorio, donde murió, la actual sala amarilla, donde vemos una cosa obvia, que salta a la vista. Hemos cambiado la paleta de color. Aquí hay un dominio de unos colores mucho más oscuros, aparte ya de que el diseño es de otro arquitecto, es de Isidro González Velázquez, ha cambiado la paleta. Es decir, no es un elemento solamente de qué mármol tengo a disposición, porque en esta época además tenían muchísimo espejón amarillo guardado, sino que no les gusta en este momento tanto eso como este mármol oscuro, con verde de lanjarón metido por medio y un poquito de espejón. Este es el pavimento también de esta época y también de Isidro Velázquez de la sala de Carlos III, que por lo tanto se podría pensar que es de Carlos III, pero no, es de Fernando VII. Y también tenemos, y sobre todo llegamos con esto al periodo más glorioso, digamos, los pavimentos del ala de San Gil, del ala donde Carlos IV tenía su biblioteca, que son pavimentos de Carlos IV. Teóricamente de Sabatini, pero Sabatini, señores, es un arquitecto sumamente hábil a la hora de emplear, con perdón de la expresión, negros, es decir, gente a la que oculta, que nunca figuran y que, sin embargo, pudieron ser los autores de los diseños. Con lo cual, diseño del equipo de Sabatini. ¿Pero de Sabatini o de un colaborador? No sabemos. Pero son magníficos ejemplares que están en el ala de San Gil, por tanto, de ese taller de mármoles que continúa en perfecto orden de funcionamiento, desde luego hasta la invasión francesa e incluso hasta la época de la reina gobernadora, porque este suelo es el que les comentaba antes que se hace en 1840 para la reina gobernadora por un Manuel Gómez, que es, que sepamos, el último heredero de esta tradición perfectamente gloriosa del taller de mármoles. A partir de ahí, y voy a pasar por esto súper deprisa, que me quedan 4 minutos, los suelos del siglo XIX y XX que hay en Palacio, que son muchos, tienen una particularidad y es que de nuevo tienen mucho espejón amarillo y desde luego mucho blanco de Macael, que es siempre fácil de utilizar. Tienen, como en este caso de la Cámara Oficial, lo del centro huele a reutilización de un pavimento anterior. Pero el espejón amarillo huele a reutilización. ¿Por qué? Pues miren, por una razón muy simple. Porque cuando Sacchetti recibe el cese, nada más llegar Carlos III, y tiene que dejar las obras, ya han traído toda la cornisa para la Real Capilla. Y toda la cornisa para la Real Capilla, ¿de qué es? De mármol amarillo de espejón. Y esa cornisa se queda almacenada durante todo el siglo XIX y el primer tercio del XX en los almacenes de Palacio.
y desaparece de manera misteriosa. Al parecer no muy limpia, en parte, pero otra parte desaparece sin duda, reutilizada como losetas de mármol de espejón que ya no hace falta sacar, que digamos se tira de fondo de armario. Y los pavimentos que en Palacio tienen amarillo de espejón y que son, sin embargo, de una época más reciente, que no del siglo XVIII, son muchos. Destacar rápidamente que el mismo amarillo, la misma combinación que en la Cascada de la Granja en la época de su padre, en la época de Felipe V. Esto es el suelo de la capilla del Palacio del Infante Don Luis en Boadilla del Monte, es de la época, desde la época del Infante, quiero decir, es esa misma combinación. No me extiendo con capillas reales. He abandonado Palacio, he pasado por el resto de Carlos III vertiginosamente. Destacar que, claro, la gran época es Carlos IV, cuando el taller llega a su apogeo, cuando se hacen piezas como esta sala de mármoles en la Casa del Pardo, que es la más fastuosa, y donde la identificación de mármoles, si cogemos la poca documentación relativamente que hay sobre la traída, se documenta parte de la traída, pero no toda. Evidentemente hay mármol como el de Espejón de aquí, que está ya traído y no está documentada su traída. Luego no es tan fácil aclarar cuál es el agatado que aquí se utiliza, si es de una procedencia o de otra. Es decir, exige mucha más crítica de lo que parece la comparación entre muestrarios, datos de archivo y la evidencia del propio monumento, que recordémoslo, el primer documento es el monumento, pero esta obra magnífica, empezada en época de Carlos III y cuyo diseño ya de por sí es dudoso, a quién se debe, si es Sabatinio Villanueva, pero que evidentemente depende del taller de mármoles de Palacio, es una pieza fundamental, pero que encuentra otras, como esta que antes ya ha sido proyectada, la de la derecha, la escalera de la Casa del Labrador de Aranjuez, que tiene su precedente en otra escalera, la escalera de la Casa del Príncipe del Escorial, donde el despliegue de mármoles, además sabemos que todos los muestrarios de mármoles, como el que está y ha sido recientemente publicado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales en una publicación magnífica dirigida por García Guinea, todo ese muestrario depende del de Palacio y se mandaban muestrarios a las familias reales, desde luego la primera a Nápoles. Y en ese gusto por la difusión de la riqueza marmórea de España, el entonces príncipe, luego Carlos IV, aparece muchas veces en la documentación. En la Casa del Labrador hay suelos magníficos, como este de la segunda saleta, pero claro, el más brillante es el del gabinete de platino, que no viene de París como el resto del gabinete, sino que se hace en el taller de mármoles, y destacaré que un suelo muy parecido a este se hace hacer Carlos IV en Roma, en su último palacio, en la villa de Sant'Alessio, y allí hace hacer a marmolistas dirigidos por su escultor Barba un pavimento muy parecido a este, pero indudablemente más sencillo. Y en suma, hay que destacar que Carlos IV no solamente hace esto de las casas, sino que en el oratorio, en su oratorio en el Palacio Real de Aranjuez, el pavimento es de la época y ha sido hecho por Miguel Rodríguez, y que incluso esta sala, que asociamos con Carlos III, porque lo es, sí, de Carlos III es la pared, pero no es el pavimento. Con lo cual, perdón por haberme extendido en exceso, pero destacarles la gran complejidad del cruce entre documentación de archivo, conocimiento de los muestrarios, que están perfectamente conocidos, desde luego, tanto el muestrario de Palacio como sus consecuencias fuera, pero luego la gran dificultad de hilar bien y con mucho cuidado lo que sabemos de las obras de arquitectura y la evolución de los edificios a lo largo del tiempo y la identificación de cada una de las piezas que exige una publicación que ya esperamos vea la luz pronto. Muchas gracias por todo.